Bendiciones, un video más con una enseñanza, con otra enseñanza. ¿Por qué leer la Biblia? Y bueno, les saludan sus pastores Ana Lidia y Gustavo Piñeros, deseándoles que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes y de sus familias. Que todo lo que ustedes emprendan sea de bendición, pero que sean negocios conforme a la voluntad del Padre, no negocios ilícitos, porque nosotros no vamos a bendecir negocios ilícitos, sino lo que el Señor ha puesto en sus manos, su estudio, su trabajo, su empresa, todo lo que estén haciendo, que sea bendición, que sea prosperado, todo lo que ustedes hagan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, bueno, hoy, como les decía, vamos a hablar sobre por qué leer la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? Es algo interesante. Primero, que lo que podemos ver es porque es una guía espiritual y moral. Leer la Biblia o la Biblia mejor nos proporciona una guía espiritual y moral que es fundamental para los cristianos o para todas las personas, para toda la humanidad. Sino que la diferencia es que cuando venimos a Cristo Jesús, se nos cae ese velo que dice la palabra, que Satanás nos puso ese velo para cegarnos el entendimiento, nos tiene entenebrecido el entendimiento. Con Cristo ese velo se cae y podemos entender la palabra de Dios para aplicarla correctamente, no religiosamente, sino correctamente, como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios. Nosotros conocemos que la Biblia es vista como la palabra de Dios, que ahí se nos revela su carácter y su voluntad para toda la humanidad, que a través de sus páginas nosotros, cuando la leemos, encontramos principios para vivir una vida justa y recta delante de Dios. Es una guía que no solo abarca aspectos espirituales, sino también consejos prácticos para enfrentar esos desafíos que se presentan al día a día, esos desafíos cotidianos, para poder tomar decisiones sabias y cultivar relaciones saludables con nuestro Padre Celestial y con el mundo. ¿Dónde podemos ver esto? La Escritura nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Ahí nos habla que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir o para reprender, en otras versiones, también para corregir, también para instruir en la justicia, dice ese verso. Puedes leerlo, la Nueva Traducción Viviente. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dice, en otra versión dice que para instruir a todo hombre, para perfeccionar todo hombre de Dios, para buena obra, la cual el Señor preparó. Mire que aquí nos enseña la palabra de que nosotros somos salvos para hacer buenas obras. No hacemos obras para ser salvos, no, porque la obra ya la hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando se entregó a sí mismo en la cruz, dio su vida por amor a ti, por amor a mí. Por eso es importante estar leyendo la Escritura. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Podemos tener también conexión con Dios, esa conexión directa con el Señor. Porque la lectura de la Biblia es una forma de nosotros conectarnos profundamente con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y si tú que estás viendo este video no eres cristiano, yo te invito para que hagas esa oración de fe, para que te arrepientas de tus pecados y vuélvele la cara, el rostro a Dios. No le sigas dando la espalda, no le sigas tratándolo con religiosidad, sino vuélvele de corazón, de espíritu, de vida, de mente, con todo tu ser. Porque a través de los relatos que podemos ver ahí en la Biblia, que son también poemas y enseñanzas, nosotros también los cristianos podemos conocer mejor a Dios, o la humanidad puede conocer mejor a Dios, entender su amor y también experimentar su presencia, esa presencia de Dios. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, o en el momento, en el tiempo de la lectura y en la meditación de la palabra, esto nos permite a todas las personas que estamos ahí fortalecer nuestra fe. Cuando leemos con un corazón abierto, con un corazón enseñable.
Podemos también encontrar consuelo en momentos de dificultad. También recibir esas, podríamos llamarle que inspiraciones para nuestra vida diaria. Porque también ahí podemos ver en el momento de la lectura que es un medio por el cual Dios habla a nuestros hijos, a sus hijos, perdón, a los hijos de Dios, como sea nosotros, los que hemos confesado, porque hay un error, y aquí leyendo la Biblia podemos entender cuál es el error, que todos decimos, todos somos hijos de Dios. Sí, éramos hijos de Dios todos, pero por el pecado original fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos apartados de Él. Por eso Cristo Jesús vino, murió, o sea, se hizo carne. El verbo, dice la Biblia en primera de Juan, que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, o sea, que la palabra, Cristo Jesús se hizo carne para venir a habitar aquí entre nosotros, y por amor a ti y a mí morir en una cruz del Calvario, podernos reconciliar con el Padre. Por eso dice la palabra, por eso es bueno hablarlo, dice que por eso Él nos da un espíritu de adopción por el cual podemos llamarlo Abba, que quiere decir Padre, y que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es como nos lo habían enseñado los que no han nacido en un hogar cristiano. Enseñaron diferente. Los que nacimos, por ejemplo, que no nacimos en un hogar cristiano, porque esa es otra. Todos dicen, todas las religiones dicen que son cristianas, pero no, porque el verdadero cristiano es el que hace la palabra. Porque el Señor dice, si me amáis, guardad mis palabras guardaréis. Yo permaneceré en ustedes y ustedes permanecerán en mí. Que es un seguidor de una persona. Entonces Él no tuvo idolatría, Él no tuvo ídolos. Por eso es importante leer la Escritura, porque encontramos todo eso, la palabra, la verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces es esa inspiración para nuestra vida diaria. Es el cual el Señor nos está hablando. Así como nosotros mandamos WhatsApp a otra persona, ¿qué estamos diciéndole? Le estamos hablando y estamos escribiendo. Esa otra persona está recibiendo el mensaje y está diciendo, fulano me está hablando, ¿cierto? Es la palabra de Dios escrita. Entonces Él habla a sus hijos porque nos quiere guiar, nos quiere ofrecer la dirección. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando las personas leen la palabra, la distorsionan, porque nos enseñan que tenemos que pedirle a Julano, a Sutano y al Merengueno que interceda por nosotros, cuando dice la palabra que el único mediador entre Dios y el hombre es ¿quién? Jesucristo. Por eso es bueno leer la palabra, la Biblia. Por eso el título y esta enseñanza es ¿por qué leer la Biblia? Aquí podemos ver nosotros en Jeremías, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 29, verso 13, que nos habla sobre: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Por eso yo te invito a que cuando tú vayas a la palabra de Dios, a leer la Biblia, lo hagas con un corazón contrito. Mira, recuerda Jeremías: cuando me busquen de todo corazón. No podemos estar diciendo, Dios, yo te amo, y maldecir al hermano y hacer cosas que le ofenden a Dios, porque eso también está escrito. Por eso es bueno leer, estudiar. De paso, te invito para que te unas con nosotros a los estudios bíblicos, para que estés ahí, para que compartas este video a cristianos y no cristianos, personas que conocen y que no conocen del Evangelio, porque muchos, aún conociendo el Evangelio, les da pereza leer la palabra de Dios y se dejan llevar por doctrina de demonios, como dice la Biblia. Así que te animo para que sigas leyendo la palabra de Dios, y las oraciones diarias, las perlitas en nuestros canales de Facebook, de YouTube, como Iglesia Cristiana Presencia Divina, de Instagram, perlitas diarias también, para que las compartas. La oración de lunes a viernes 7 p.m, donde estamos estudiando también los miércoles a las 7 p.m, los domingos culto general. Aprovecho para invitarlos, si tú no tienes una congregación donde ir, y si tú apenas estás recibiendo a Cristo Jesús, también para que llegues ahí
carrera 28B, número 7146. Allá abajo está la descripción, la dirección, está el WhatsApp si quiere comunicarse con nosotros para darte mayor información. Así que te invito para que tú, mis amados hermanos en Cristo Jesús, y los que están ahí que no son cristianos todavía, para que estén unidos en oración y empiecen a leer la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debo leer la Biblia? ¿Por qué leer la Biblia? También porque nos fortalece, porque es un fortalecimiento de la fe. Fortalece, sabemos que la fe la ponemos o la sacamos a relucir, como diríamos coloquialmente, es cuando estamos en dificultad, ¿no? Entonces nos fortalece la fe. La fe cristiana se basa, mis amados hermanos, en las verdades reveladas en la Biblia. Leer y estudiar las Escrituras nos refuerza esta fe, la fe que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ahí nos proporciona un fundamento sólido en las promesas y la fidelidad de Dios a través de la historia de Israel. Los salmos de David, las profecías de Isaías, los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros podemos encontrar, nosotros los creyentes y toda persona que quiera realmente salir de esa vida de esclavitud de Satanás, podemos encontrar testimonios de la obra de Dios en la vida de las personas, porque esto también nos fortalece o fortalece nuestra confianza en que Dios está vivo y presente en cada momento en nuestras propias vidas, más cuando somos Cristo de Dios. Porque cuando estamos alejados de Dios, por eso dice, alejados de Dios, nada podéis hacer. Él es la vida y nosotros los pámpanos, y alejados de Dios nada podemos hacer. Pero cuando estamos con Cristo podemos llevar mucho fruto. Por eso la vida de las personas arruinadas, tristes, melancólicas, desesperadas, la mentalidad de pobreza se les hace efectiva, porque es la mentalidad. El Señor dice que Él quiere que nosotros que Él desea que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Salud en todas las áreas, como prospera nuestra alma. Si nuestra alma no prospera, no puede haber prosperidad ni salud. Tiene que comenzar por la prosperidad espiritual, entregar y rendir nuestra vida al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es confesar lo que Él es nuestro Señor y Salvador. Y rendir nuestra vida, hacer realmente su voluntad, y vas a ver cómo va a cambiar todo. Por eso te invito para que empieces a hacerlo. Confiesa tus pecados al Señor, confiesa y recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y vuelve tu rostro a Él, tu mirada, tu vida. No le des más la espalda. Empieza a congregarte, empieza a buscar más conocimiento de Dios. Podemos ver que en Romanos capítulo 10, verso 17, nos dice que así que la fe viene por el oír, o en una traducción de la Nueva Traducción Viviente dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que esa es la fe. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Ahí está todo lo que el Señor se dice. Así que vuelvo y te lo repito. Romanos, búscalo. Todos tenemos una Biblia, y si no, búscalo por Google. Sí, sencillo. Romanos 10, 17. Romanos, ponlo así, Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Así que, mis amados, ¿qué esperan? Esa es la invitación, porque también la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, hay una transformación personal. Recuerde que no es solamente información, porque Satanás está lleno de información y se la sabe mejor que cualquiera. La Biblia, en dónde va una coma, en dónde va un punto, Él se la sabe. Por eso tentó a nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí, todo el mundo lo sabe, porque hay una semana en el año que una semana en el año que en todo el mundo donde muestran películas y ven que Satanás lo tentó, pero nuestro Señor Jesucristo le respondió con la misma palabra.
¿Sí ve? Entonces no es información, sino transformación. Transformación. Porque les voy a poner un ejemplo práctico de la vida. Cuando una persona se sienta a comer y a comer y a comer, ¿qué pasa? Se engorda, ¿cierto? Pero cuando una persona come y hace ejercicio, ¿qué pasa? Mantiene en forma, pero tiene conocimiento y la está poniendo en práctica. Entonces es una transformación personal. La Biblia tiene el poder, mis amados hermanos, de transformar vidas. Sus enseñanzas y sus principios son herramientas para la renovación personal, empezando por lo espiritual para que se convierta en lo natural. Al nosotros empezar a leer, y reflexionar sobre la palabra de Dios, sabemos que nosotros por eso nos distinguimos de las demás personas. Nosotros los cristianos somos desafiados a examinar nuestros corazones, reconocer nuestros errores y buscar una vida de santidad cada vez más. Porque la Biblia actúa como un espejo, revelando áreas donde se necesita crecimiento espiritual, también proporcionando la sabiduría necesaria para lograr esa transformación. Así que, ¿qué podemos agregarle a esto más? Podemos seguir diciendo, hablando. Sigue leyendo la Biblia. Empieza a leerla. ¿Pero por dónde la empiezo? Empieza a leerla por Juan o por Santiago. Empieza a leerla por primera de Pedro. Unos dicen empieza a leerla por Mateo. Pero empieza, si quieres, empiézala por donde quieras, por el Nuevo Testamento. Empieza a leerla. Empieza a saber que es también por Proverbios. Empieza a leer Proverbios. Empieza a leer Salmos también. ¿Quieres empezar a leer la Biblia? Empieza por los Salmos. Empieza por Proverbios, por Mateo. Empieza por Hebreos. Empieza por Gálatas. Empieza por Pedro, por Judas, tiene un libro. Pero lo importante es que empieces a leerla. Y después de leerla, para agrandar esa cadenita, agregarle otro eslabón, empieza a ponerla en práctica, a creer. Por allá en Hebreos capítulo 4, verso 12, ahí nos enseña que dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Y dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Dice que hasta la médula de los huesos, ¿se imagina? Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es maravilloso. Entonces, podemos estar viendo. Ahora, ¿qué pasa cuando leemos la palabra de Dios? Cuando leemos la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? Porque tenemos comunión y unidad. Comunión quiere decir relación. Y también unidad, porque la Biblia no solo es relevante a nivel individual, sino también a nivel, podemos decirle, comunitario. Comunitario. Leer, estudiar la Biblia en grupo también nos fomenta la comunión, por eso es importante. Ahí les invito que vean el video del miércoles 7 de agosto, que ahí les explico cuál es la diferencia de enseñar y predicar. Ahí les explico algo ahí resumidamente. Entonces, para que lo vayan y lo vean, y de paso hacen la oración y se unen a la oración que se hizo ese día también. Entonces, es algo también para vivir en comunidad. Entonces, ahí podemos estar unidos más los creyentes. Ahí nos habla cómo era la iglesia primitiva, los primeros tiempos de las iglesias, no como nos enseñaron los que no venimos pues de una iglesia cristiana, ¿no? Entonces, podemos compartir experiencias. Podemos compartir cómo aplicarla, practicarla, fortalecer esos lazos dentro de la comunidad, o sea, de nuestra iglesia, de nuestra familia, la comunidad de fe, como le llamamos. Porque aquí en este aspecto comunitario es vital para el crecimiento espiritual y para llevar a cabo la misión de la iglesia en el mundo. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor dice en Lucas, en Mateo, dice ir y hacer discípulos en todas las naciones y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice la palabra del Señor.
Entonces es importante congregarnos, reunirnos, no decir, ay, yo sí, yo con Dios aquí estoy, pero yo la relación. No, porque estamos desobedeciendo, porque Él mismo nos manda a congregarnos. Cristo Jesús nos dio el mismo ejemplo. Cuando leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, en Mateo en adelante, Él nos habla o nos narra que Él siempre, cuando llegaba a alguna aldea o algún lugar, lo primero que hacía era buscar una sinagoga, que es lo que vemos ahora como iglesia o como lugar de congregación, donde iba a leer, a aprender y a escuchar también, porque Él escuchaba, ¿sí? Pero también enseñaba. Entonces es importante, mis amados, porque estamos aquí con un propósito en la tierra. Por eso la invitación nuevamente es: empecemos a leer la Biblia. Tú que estás leyendo la Biblia, ánimo, sigue leyendo la Biblia. Sigue leyendo en el nombre de Cristo Jesús y pide sabiduría y discernimiento. Cuando leas la Biblia, pídele la guía al Espíritu Santo. Entra en oración, meditación y dile: Padre, quiero que me enseñes, dame revelación. Dile: Espíritu Santo, enséñame, muéstrame lo que no entiendas tú en la Biblia. Entra en oración y dile: Padre, quiero que me expliques esto. ¿Qué pasa? Uno dice: uy, pero no entiendo. Dile ahí al Señor que te explique. El Espíritu Santo te va a guiar. Pregúntale a tu pastor también. Entonces, para eso están los pastores, para eso están los líderes, para eso estamos nosotros, para colaborarnos. Nadie nació aprendido, pero hay una revelación que el Señor nos ha venido dando, y gloria a Dios por eso. Entonces, para enseñarles a ustedes, así que ahí los invito. Aquí en la caja de descripción están los datos de la iglesia, los datos del WhatsApp, los horarios, ahí para que estén pendientes. Escríbenos y con mucho gusto nosotros te direccionamos. Amén. Entonces, si nosotros leemos en Hechos capítulo 2 verso 42, dice que se mantenían firmes. Aquí en Hechos dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces eso es lo que dice la Biblia: todos unidos, todos unánimes. Por eso nos diferencian del mundo, de las demás personas, de las demás religiones, porque esas son religiones. La vida en Cristo Jesús, mis amados, lo habla la Biblia, no es una religión, sino es una relación. Por eso es la comunión y la unidad. La comunión es una relación con Dios, no es religiosidad. Salmos capítulo 19 capítulo 119 verso 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Otra traducción dice: es lámpara a mi camino. Así que ahí te dejo esta enseñanza para que tú empieces a estudiar, y te animo, mis amados. Cristo viene ya. Cristo viene por su iglesia, y ahí está escrito: Cristo viene por su iglesia. Cristo viene a poner un orden a este mundo y viene a llevarse a los que están con Él. Así que yo te animo para que no te quedes. Ven a Cristo Jesús, confiésalo como Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados, apártate de ellos y sigue caminando con Cristo Jesús. Bendiciones. Chao, chao.